la data mata relato, pero si yo fortalezco esas cifras con un buen storytelling, ¿verdad? Finalmente cambio conducta, pero nadie te cuenta que también hay que tener un capital para cerrar. Se supone que a esta edad uno tiene la familia armada, la casa lista, las cosas claras, y no tiene por qué ser así tu camino. El éxito es el sueño de todas cuando comenzamos en el camino del emprendimiento. Sin embargo, el camino no es glamuroso, o como prefiero llamarlo, es not fancy. Pero cuando conocemos las historias de otras personas, esos obstáculos puede que sean más fáciles de superar. Yo soy Ignacia Núñez, cofundadora de una marca de moda realmente sustentable, Minka. Acompáñame esta temporada en un recorrido por el mundo de la economía circular. Conozcamos las experiencias de mujeres que hoy son exitosas. Esto es Not Fancy by Minka, un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, ámbito regional de financiamiento, convocatoria 2023. ¿Cuántas veces te has quebrado la cabeza descifrando cómo hacer que tu emprendimiento sea un aporte y no un retroceso para la sostenibilidad? En la práctica, estas cosas no siempre resultan fáciles. Según las cifras más recientes del Ministerio del Medio Ambiente, generamos 1,19 kilos de residuos por persona al día, de los cuales solo se recicla apenas un 0,9%. Pero basta de cifras negativas. Enseguida te cuento la solución. Hoy en día, creo que estamos en el momento exacto para convertir todas estas preocupaciones en acciones efectivas. Y para eso existen diversas empresas que buscan aportar su granito de arena, a través de asesorías, de estudios, de capacitaciones, de diseño y gestión de proyectos, de estrategias comunicacionales y del desarrollo de prácticas de vinculación con comunidades para impulsar una cultura ambiental y economía circular. Carolina Zúñiga es periodista, coach ontológica y organizacional. Tiene un diplomado en economía circular y un máster en cine documental. Además, tiene una amplia trayectoria en comunicaciones. Ha trabajado en medios, en empresas públicas y privadas y hace casi 3 años que es la gerente de comunicaciones de Kiklos. Kiklos es una empresa B, de cultura ambiental, y ahí trabajan temáticas de sostenibilidad de manera amplia, bajo el propósito de movilizar junto a las personas una vida en armonía con el entorno. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Ignacia, muy bien. Muchas gracias por esta invitación y también aprovecho de felicitarte por esta iniciativa y por Minka también, que me parecen que son esfuerzos súper importantes de sacar adelante. Así que feliz de estar aquí contigo y con ustedes. Gracias por estar acá. Queremos saber más de ti, queremos saber más sobre Kiklos, así que te quería preguntar qué es lo que hacen y cómo trabajan para generar impacto positivo. Súper, mira, voy a partir primero contando un poquito de la historia para que se entienda, porque Kiklos es una empresa que hace muchas cosas, una empresa B, que trabaja temáticas de economía circular y de educación ambiental, y Kiklos partió hace 11 años con unos emprendedores muy jóvenes, con el sueño de aportar en la reducción de la basura, contribuyendo en la educación ambiental de los colegios, ¿ya? Jóvenes que presentaron un Corfo y que hicieron todo el viaje, ¿verdad?, lo que hace un emprendedor para sacar adelante esta idea. La primera parte de ese Corfo obviamente no resultó. El sueño que ellos tenían con los colegios no fue fácil de llevar adelante, pero lo que los movió y los motivó era más grande. Entonces fueron muy persistentes y después hubo un segundo Corfo al cual le pudieron dar seguimiento, y ellos partieron haciendo educación ambiental y movilizando a las comunidades escolares. Sabían que el cambio tenía que partir por las generaciones que todavía eran más dúctiles para aprender. Gran trabajo. Exacto. Y bueno, y de ese sueño inicial de 11 años llegamos hasta hoy, 2023, donde Kiklos hace muchas más cosas porque
Yo me imagino que así como en los temas de sostenibilidad, ¿verdad? Y como con las temáticas de emprendimiento en general, la colaboración es súper, súper necesaria. Empujar las barreras de esos pasos que son completamente difíciles de dar cuando cambias el paradigma o la mentalidad en esos años de decirle a la gente no botes la basura porque finalmente son materias primas que se pueden convertir en otra cosa. Hoy día lo vemos más como habitual, pero hace 11 años atrás no era tan común. Entonces hoy día Kiklos ha crecido básicamente tratando de empujar que las cosas ocurran. Y hoy día hay un área de economía circular que vela por los proyectos donde se trabajan con empresas, con colegios, con municipios. Hay una gobernanza muy importante detrás de lo que se hace para articular cada uno de los actores e ir convenciendo de lo que hay que hacer. Hay un área de sostenibilidad que impulsa estudios, reportabilidad, porque la data es muy importante. Sí, y es muy escasa. Y es muy escasa, exacto. Y con esa data del área de sostenibilidad trabajo yo en el ámbito de las comunicaciones, porque la data mata relato, pero si yo fortalezco esas cifras con un buen storytelling, ¿verdad? Finalmente cambio conducta, llamo la atención y ahí viene, de nuevo se junta con el área de educación que finalmente va entregando, imprimiendo educación ambiental, que no es fácil de hacer porque finalmente requiere de cambios culturales que son procesos, no son rápidos de conseguir. Entonces ahí nos vamos haciendo como un loop, ¿verdad?, entre cada una de las áreas de Kiklos para hacer lo que creemos, que finalmente es lo que dice ahí nuestro propósito, trabajar con las personas para tener una mejor relación con el entorno, vivir en armonía con el entorno. ¿Y hoy día trabajan con colegios también, pero también con otras instituciones? Sí, hoy día trabajamos con colegios, con municipios, con empresas, con gobiernos regionales. La verdad es que había una suerte hace unos años atrás como decir, no, mira, yo no trabajo con tal o cual marca porque finalmente generan muchos residuos y, es muy contaminante la marca. Es muy contaminante y llegan como desde su interés por el lado del marketing. Sí. Y en algún minuto dijimos que no podemos creernos los lindos nosotros. O sea, es como, no, que se queden afuera porque son así. Es como, si nosotros no invitamos al cambio, nunca va a ocurrir. Entonces, trabajamos con grandes marcas y con marcas que han hecho, a lo mejor, han provocado mucho daño ambiental hacia atrás, pero que hoy día han cambiado su mindset y están generando iniciativas que realmente vale la pena de dar a conocer. Entonces, además que el trabajo que ustedes hacen con ellos igual genera un impacto, o sea, la marca puede que por su quehacer no esté generando tanto impacto positivo, pero sí lo que ustedes están haciendo genera un impacto para personas que lo necesitan. Y sabemos que el cambio tiene que venir de todos ámbitos. Sí, totalmente. O sea, como que no podemos dejar afuera a nadie. Porque en el pasado te portaste mal. Hay un espacio de aprendizaje, ¿verdad?, para todos, de crecimiento, y de esas experiencias negativas obviamente se aprende, y yo creo que hoy día las marcas están conscientes porque a lo mejor desde distintas perspectivas sus clientes se lo exigen, y es válido también, o porque realmente ahí las marcas o las grandes empresas también están hechas de personas con conciencia. Claro, que se empiezan a cuestionar los social, sistemas. Exacto. Sí, al final también el cambio parte como de algo, como que tampoco, o sea, quizás una marca grande no va a hacer el cambio por sí misma y necesita apoyo en ese, aunque sea muy pequeño, de a poco se va instalando esa cultura y va creciendo el cambio que se va a necesitar como para el futuro. Exacto, y para el futuro que es casi inmediato, ¿verdad? Porque los cambios climáticos se ven todos los días. O sea, a mí me llama mucho la atención ver hoy día que los matinales tienen como una franja o un espacio dentro de su grilla programática destinada a cambio climático. Sí. Y eso es porque la gente
le interesa. Si no hubiese rating de esos temas, no los tendrían. Entonces Igual, hay un interés mayor. a mí igual me impacta que la gente todavía se sigue sorprendiendo, por ejemplo, con las bombas de agua, que se les dice como estas grandes tormentas que vivimos acá en el invierno y que se viven en todo el mundo, o se sorprende todavía con los efectos del cambio climático. Todavía le parecen raros y es como, este es el mundo que hemos construido, y si no cambiamos, esto va a ser la normalidad, porque ya lo es. O sea, estas lluvias de 2 días donde se inunda todo pasan en todas partes del mundo, todos los días están pasando en algún lugar, solo que muchas veces no nos afectan. Este invierno nos afectó, pero la gente todavía sigue sorprendiéndose de que pase, cuando va a ser cada vez peor al final, si no cambiamos nuestras conductas. Así es. Queremos saber también, en esto de cambiar, cuál es tu trayectoria y cómo llegaste a ser gerenta de comunicaciones de Kiklos. ¿Qué pasó en ti, también en tu carrera profesional, que te llevó a este camino? Sí, bueno, mira, yo trabajé muchos años en medios de comunicación, específicamente en televisión, en las áreas ejecutivas de programación, así se llamaba el área donde yo trabajaba, que es básicamente tú ves los programas de tele y dices, ya mira, este lo voy a poner hasta ahora, este otro, y formatos de tele y documental. Al principio vi muchos temas de cultura, por eso me gusta mucho el audiovisual, me gusta mucho contar historias, en verdad. Y bueno, y trabajé como 15 años iniciales de mi carrera en el ámbito de la televisión y de las historias y del relato. Y de ahí la tele es bien demandante laboralmente. Es una de las pocas pegas en las que te evalúan minuto a minuto, porque el rating, que es la herramienta de medición, ¿verdad?, de la televisión, cae minuto a minuto, entonces es bien estresante. Y yo me había casado y quería tener un hijo, y dije, yo quiero tener, como a muchas mujeres nos debe pasar, el tema de los hijos nos cambia, nos impacta y todo, no lo quería tener teniendo ese estrés, como esa demanda. Así que dije, voy a ver qué quiero hacer. Tenía cerca de casi pisando los 40, 37 más o menos, claro, y yo dije, quiero saber ya, ¿qué voy a hacer ahora? Y es una pregunta gigante. Te la hagas a los 18 años, a los 35, a los 37, como yo me la hice, y como que no me la supe responder. Y me provocaba mucha angustia porque en ese momento tenía tiempo, tenía como recursos económicos, no estaba en un mal pie económico y no tenía la respuesta. Entonces era bien complejo desde ese punto de vista. Y ahí dije, ya voy a estudiar coaching, como para guiar estas respuestas que necesitaba, y me encantó el mundo del coaching y tenía el mundo audiovisual y me empezaron a llamar para asesorar en relato, entonces como que se dio muy naturalmente que tuve una productora audiovisual, de la cual todavía la tengo, todavía funciona, y me empecé a trabajar como en esta como independiente, ¿verdad? Así, coaching, asesoría, la productora en sí. Y bueno, en la medida que fue creciendo mi hijo, me costaba como encontrar espacios para trabajar, y siempre me arrancaba a los cafés que son para trabajar con niños, que tienen un nombre, se llaman... se me olvidó el nombre ahora. Bueno, pero espacios especiales donde tu hijo y tú podías estar cómoda. Sí, exacto. Cafés con niños, ya claro. Tienen un nombre, ahora se me olvidó. Entonces, se llaman Stay and Play. Ya. Entonces dije, me costaba mucho trabajar con mi hijo chico en las cosas de la productora, de la asesoría, y dije, me iba a trabajar a los Stay and Play, que habían algunos en Vitacura, otro en Providencia, y vivía en La Reina y no había ninguno. Entonces dije, funcionaba mi pega como independiente, como emprendedora, y dije, voy a poner un Stay and Play en La Reina, porque no hay, y me quitaba mucho tiempo ir al lugar. Entonces ahí me conseguí una socia y pusimos el Stay and Play, y bueno,
vino la pandemia, nadie iba a llevar a su niño a ninguna parte, entonces Stay and Play se cerró. Y obviamente cuando uno emprende, tú sabes que hay que tener un capital para echar a andar tu proyecto, pero nadie te cuenta que también hay que tener un capital para cerrar. Sí, es verdad, no es llegar y cerrar. No es llegar y cerrar y hay muchos gastos que tú nunca pensaste, bueno, sobre todo porque vino una pandemia que es como un rayo gigante que tú jamás te imaginas que va a ocurrir. Y bueno, ocurrió y entonces tuve que cerrar Casa Lapa, que se llamaba mi Stay and Play, y dije, yo tengo aquí que salir adelante y volver a emplearme porque la incertidumbre era muy grande en ese momento, donde las asesorías y los coaching al principio también se debilitaron, la gente no sabía qué iba a pasar, todas las producciones audiovisuales, videos también, entonces estaba como en cero. Y ahí volví a trabajar, me empleé en la dirección de comunicaciones de La Tía Rica, que es muy entretenido, es donde la gente de escasos recursos iba a empeñar sus joyas para poder tener liquidez, gente que no tiene acceso a bancos ni nada de eso. Y tenía una labor social bien bonita. Era servicio público y yo un poco como inquieta de hacer 1000 cosas a una cosa muy estacional, rápidamente alcancé a estar 1 año ahí. Pero me parecía que era además, yo iba como a 1000 por hora y esto iba mucho más lento. Entonces necesité buscar otro lugar y estaba como en ese pensamiento cuando me llaman de Kiklos. Y me dicen que me fuese a trabajar en esta empresa que hacía cultura ambiental y sostenibilidad. Y yo, o sea, de comunicaciones sabía que me querían para ese cargo, gerente de comunicaciones, pero de sostenibilidad no sabía nada. Y me pareció un buen cambio. Justo en ese momento, como yo ya estaba inquieta en La Tía Rica, había postulado a un cargo en el CNTV. Ya. Y estaba en la terna final. Y ese cargo es como de alta dirección pública, donde los procesos son larguísimos. Sí. Tú vas pasando como por entrevistas. Llevaba como 3 meses y ya estaba como en la terna final. Y ahí dije, ¿qué hago? Tomo un rumbo completamente distinto. Y nuevo para mí. Y no sé qué va a pasar ahí, a lo mejor voy a dar voto a una empresa nueva. Los chicos de Kiklos eran todos más jóvenes, yo era la más vieja en ese momento. ¿Ya? Eres súper joven, o sea. Pero imagínate, ni tan joven, pero... Y entonces, vuelvo con mi amor de toda la vida, que era la tele, sí. Que es como... Tú puedes amar la tele o odiarla. Yo le tenía, o sea, no sé, como que tengo el audiovisual en los poros, así me sale muy fácil. Entonces ahí mandé una carta y renuncié al proceso y le dije sí a Kiklos. Y yo creo que casi 3 años después fue una súper buena decisión. Me metí en un mundo que me hace mucho más sentido desde lo que uno hace, desde el impacto, Y mi background, habiendo emprendido, habiendo tenido tanto de las comunicaciones en el cuerpo, creo que también Kiklos no debe estar arrepentido de... Sí, totalmente. O sea, yo creo que la sostenibilidad necesita de buenos comunicadores, o sea, necesita de embajadores que cuenten bien lo que es, por qué es importante y por qué al final todos los que estamos involucrados lo hacemos, porque no es solo por nosotros, es por un planeta y porque todos vivimos como en este mismo planeta, que yo creo que es lo que falta para que esto tenga la relevancia que tiene en nuestra vida, que es entender que todos vivimos en el mismo lugar y cuando este lugar se muera, nos vamos a morir todos juntos. O sea, da lo mismo ahí las lucas que tengáis, el lugar donde vivas, todo. Entonces yo creo que ese nivel de conciencia es como lo que falta y se necesita de buenas comunicadoras para que llegue a todas partes. Clave, o sea, yo ahí, obviamente para poder entender rápidamente este mundo, hice el diplomado de economía circular y es súper bonito porque muchas cosas en el fondo que hemos construido como ser humano, como, no sé, por un avión, están inspirados como en el vuelo de un pájaro. Entonces, es mirando la naturaleza que hacemos cosas productivas,
buenas también, o sea, como hay una fundación que se llama la Fundación Basura que dice que la basura no existe, y es real, o sea, en la naturaleza la basura no existe, tiene un ciclo virtuoso donde todo se aprovecha, entonces es mirar eso. Y la sostenibilidad también, he podido aprender un montón. Me doy cuenta de que no es solo el ámbito de impacto de nuestro entorno, nuestro medio ambiente, de nuestros ecosistemas, sino también que tiene que ver con el que como personas vivamos mejor. Y tiene un lado económico que es potente. O sea, si un emprendimiento no es solvente económicamente, no va a poder cerrar el círculo de tener a tu gente contenta trabajando, bien pagado, con sueldos en el fondo que sean acorde a la labor que realizan, y que esa producción no impacte negativamente el entorno, es fantástico. Entonces, es un todo que me parece que es hacia donde tenemos que caminar siempre en los modelos de producción que tengamos que realizar para ser productivos. ¿Y cuándo en Kiklos empezaron a trabajar en economía circular? ¿Partieron con el tema de educación ambiental? ¿Partieron desde siempre? ¿O fue en algún minuto que fue como cambiamos ciertas cosas y pasamos a tocar más este tema? Sí, mira, Kiklos es, como te decía, una empresa de gente muy joven. Entonces, con muchas ganas y con muy alineados al propósito. Entonces partieron con el tema de los colegios y yo creo que no se dieron cuenta cuando empezaron a aplicar la economía circular, porque en el fondo iniciamos campañas de recolección de ciertos residuos y también como invitando a la gente a conocer cómo se reciclaban. Las botellas tienen una manera, los empaques de Tetra Pak, que es la marca, pero en el fondo son cajas, ¿verdad?, de bebidas de otra forma, las latas de otra forma. Entonces había que hacer una inducción en lo que es el correcto reciclaje y así se enseñaban en los colegios a generar conciencia. Y ese material, hay mucha gente que, por los siglos de los siglos ha existido. Antes se les conocía como los cartoneros o los chatarreros o la gente que cambiaba estas cosas por plantas. Eso existía antes y hoy día también son los recicladores de base y se transforman esos materiales le dan vida, o en el caso de las latas, a nuevas latas, etc. Y ya ha ido creciendo el tema, gracias a Dios, en nuestro país, de a poco, pero con fuerza. Sí, con harta fuerza. Y hoy día, por eso es tan importante la articulación y esto que hablábamos de la colaboratividad. Kiklos, con las campañas en los colegios, ha sido capaz de generar parques, plazas, de generar implementos deportivos. Tenemos, por poner un ejemplo, una campaña de la mano de PepsiCo que se llama Vivamos Circular, y anteriormente hicimos una que se llamó Juntos por el Parque, donde invitamos a recuperar plástico flexible, que es el plástico más difícil de recuperar porque se vuela muy fácil. Es que como, son las bolsas, ¿no? Exacto, las bolsas los empaques de papas fritas. De papas fritas, de arroz, de gomitas, de chucherías, de dulces, exacto, de papel higiénico. Muy difícil de recuperar. Y es el que mayor impacto en la naturaleza tiene, porque como es tan liviano, se vuela, entonces queda en cualquier parte, ¿verdad? Generalmente llega a los cauces de los ríos y a su vez a los mares. Entonces dijimos, ya, recuperemos este plástico y ahí nos generamos una alianza con Fundación Ravalora que transforma el plástico en listones de ecomadera, que son maderas plásticas. Y ahí nos juntamos con la Fundación Deporte Libre, diseñamos un parque. Y diseñamos un parque y ese parque hoy día existe. Está en el Parque Bicentenario de Cerrillo, donde ocurre Lollapalooza. Entonces ha tenido como harto impacto comunicacional también lo que hicimos. Entonces, la verdad es que de las ganas de hacer cosas, de mejorar las cosas que hacíamos, es que dimos luz a ese parque y yo creo que ahí empezamos a hacer economía circular en ese proyecto y en varios otros. O sea, tenemos otra campaña de la mano de
de Entel que se llama Reutiliza, y ahí lo que hacemos es recuperar electrónicos en desuso. Muchas empresas y nosotros mismos, cuando ya el computador se te vuelve lento o no lo estás usando, no sé qué, se recuperan los celulares, las tablets, etcétera, y se reacondicionan y se entregan a niños vulnerables o colegios en el fondo que sobre todo en pandemia, imagínate que la educación se volvió bastante online, entonces una campaña que es bien bonita y que con un camión en las zonas donde hay electricidad, es eléctrico, entonces en el norte no, pero va un camión de Arica a Punta Arenas recuperando y se juntan las plazas y va haciendo educación ambiental en los colegios y recupera este material que después tiene un impacto positivo en personas que a lo mejor no tenían la posibilidad de tener un computador o una herramienta para aprender. Sí, que de nuevo vuelve a la educación, como exacto, también es digital, circular en su propósito. Sí. Qué interesante. Así hay un montón. ¿Y cómo lo hicimos? Yo te diría que por las ganas de impactar y de mejorar nuestras campañas siempre. Campañas de recolección, no siempre me refiero como a las campañas, uno piensa como de marketing, no, de recolección de residuos, que obviamente tienen una difusión claro, en lo comunicacional. ¿Y cuál ha sido de esos proyectos, tú crees, el que más impacto ha generado? Yo creo que nosotros tenemos una comunidad que se llama Chile Sin Basura 2040, donde nos planteamos el desafío de minimizar, ojalá llegar a cero con los residuos, ¿verdad? Estas cifras que tú leías al inicio, de que no existan. Y ahí hablamos de todo tipo de residuos orgánicos, que es uno de los más importantes de los cuales nos tenemos que hacer cargo. Hay una ley que está ahí en barbecho, ¿verdad? Porque de la basura que se tira en los hogares al tiesto, ¿verdad? Un 58% son orgánicos. Si nos encargamos de los orgánicos ya resolvemos bastante reducimos muchísimo nuestra basura. Exacto. Y lo otro bueno que tiene encargarse de la basura orgánica es que tu basurero nunca más es hediondo. Se eliminaron todos los malos olores de tu casa. y no contaminas los otros, sí, como las botellas PET u otros materiales que se pueden reciclar y pueden volver a la cadena de producción, porque el orgánico en el fondo se pudre, se pone hediondo, exacto, y ahí. Entonces, separar la basura ya es un avance. Entonces, a través del Chile Sin Basura, impulsamos todo tipo de conciencia ambiental, generamos este tipo. Yo creo que ese es el gran paraguas. Y hay otro proyecto muy lindo que tenemos, que es el interescolar ambiental, que ahí en el fondo es donde trabajamos con colegios, hay profes que son súper motivados y que la verdad es que invitan a los alumnos a aprender matemáticas desde la conciencia ambiental o lenguaje, no sé. Como que van incorporando integrando. Y ahí los acompañamos a los profes y a los colegios en el fondo a poder tener una mirada más holística también desde el aprendizaje, involucrando todo lo que tiene que ver con lo medioambiental. Porque lo medioambiental también es un plus para lo socioemocional de los niños. Totalmente. Y además que un niño que aprende de esto, o sea, es un adulto que va a ser responsable con el planeta nomás. Exacto. Como que es ahí, si no hay camino. Yo creo que mucha gente que hoy día no tiene conciencia ambiental de adulto, también es porque no se ha relacionado con la naturaleza, porque en el minuto que uno se relaciona es como, ¿por qué voy a destruir esto? ¿Cómo no? Así es. Cuéntanos, nos contaste que hoy día trabajan muchas mujeres en Kiklos. ¿Cuál crees tú que es el rol? Cuéntanos cuál es el rol de ellas, pero también qué traen ellas a Kiklos, que lo hace quizás distinto. Sí, mira, cuando Kiklos se formó, yo les contaba que era el sueño de unos jóvenes bien comprometidos con lo que estaban haciendo y sacando adelante estos emprendimientos. Y cuando yo llegué a Kiklos, claro, quienes estaban en la cabeza de la empresa, seguían siendo ellos, por supuesto, y eran puros hombres. No sé, puros hombres y la María Paz, que fue quien me llamó a Kiklos, que vive en España y que está a cargo de sostenibilidad.
Y claro, era de a poco se fue como sumando este power femenino y hoy día la plana como ejecutiva, las gerencias, esto que yo te contaba de lo que hacemos, son todas mujeres, somos todas mujeres. Y ellos en el fondo tienen una mirada más desde la dirección, ¿verdad? Pero en las que estamos ahí día a día somos casi todas mujeres. Haciendo que las cosas pasen, y yo creo que con la fuerza y el power que tenemos las mujeres de movilizar también y de hacer, no sé, yo creo que tenemos una energía vital muy importante, es como de partida damos vida. Que los hombres, qué pena que nunca lo van a poder experimentar como uno lo vive. Y de ahí para adelante podemos hacer cualquier cosa, en verdad. Y yo creo que esto es natural que haya pasado en Kiklos. La mirada también de cómo se cuidan a los equipos, porque el valor mayor de mi equipo son ellos mismos, siempre se los digo, es como yo trabajo para que ellos estén bien y ellos trabajen para que las pegas salgan. Es como yo me ocupo mucho de cómo el equipo lo está pasando, de que crezcan. Yo me acuerdo que cuando llegué hubo una persona que me dijo: no, pucha, estoy medio aburrido porque estoy haciendo esto y aquí no tengo otra posibilidad. Y yo así como, ¿pero por qué crees eso? Busquémosla, armemos ese camino. Y hoy día está en otra cosa, es más, no vive aquí en Chile y trabaja cumpliendo su sueño y también como en esto que te decía, la gente que trabaja en Kiklos es muy apegada al propósito. Entonces yo creo que a él le costaba mucho como tener que decidir irse de una empresa donde tú haces algo en lo que crees. Y finalmente hoy día él hace la pega que quiere en una empresa donde tiene un propósito que comulga con quien es. Sí. Qué buena. Sí, eso es súper importante también cuando las empresas crecen, de no perder a la gente quizás que empezó o que está comprometida con el propósito, pero también con el impacto, porque al final ver que otras personas se están beneficiando de lo que tú haces es como algo súper difícil de soltar. Sí, porque es muy gratificante finalmente que lo que tú haces no es una... O sea, tiene impacto en otros, tiene impacto positivo en otros. Sí, yo creo que eso es súper importante. ¿Y qué le aconsejarías a una auditora que quiere trabajar en el mundo de la sostenibilidad? Quizás que viene que es emprendedora o que ha pasado por una industria que no tiene nada que ver con la sostenibilidad, como decías tú. ¿Qué le aconsejarías tú? ¿Por dónde partir? Una emprendedora. Yo creo que todo emprendimiento requiere de sostenibilidad, porque y requiere de mirar algo a lo que la sostenibilidad invita, que es generar impacto positivo, pero a través de el triple impacto, ¿verdad? Que es en lo económico, es en lo social y es en lo medioambiental. Y entonces mirar el negocio de cómo funciona a través de estos tres pilares es súper beneficioso, porque obviamente que si tú generaste una idea, una empresa que no vende, no vas a poder tener un impacto en ninguno de los otros dos. Entonces es súper claro que vender y hacer negocio no es algo negativo, que hay como esta mirada como del capitalismo, como no cruz, no, tiene que ser rentable, tu negocio tiene que ser rentable, y yo creo que eso es lo más importante a trabajar como modelo de negocio al inicio. Es clave que funcione para que a partir de eso que generas puedas tener un buen equipo de trabajo a futuro, porque uno cuando emprende primero las hace todas. Sí. Y también en el fondo que lo que estás generando sea amigable con el medio ambiente, tratar de trabajar con, a lo mejor, no es que todo sea, que no tenga plástico, por así decirlo. El plástico es un tremendo material, es súper bueno, es tan bueno que protege los remedios que nos tomamos. Cuando queremos guardar un alimento, usamos estas cajitas, ¿verdad?, plástica o de vidrio para almacenarlas, porque finalmente cumplen una función muy buena con los alimentos. Entonces, no hay que
como que endiablar estos materiales. El plástico en sí ha sido... es tan inteligente como material que lo hicimos eterno. Sí, que cambió al final, cambió nuestro mundo el plástico en los años 60 y nos ha permitido muchísimas cosas, desde en salud, en Exacto. alimentación, como decís tú, o sea, un material súper higiénico que cambió muchas cosas. Exacto, entonces como la materialidad que uses, vela para tus empaques, o sea, como en el fondo la economía circular lo que propone es que el trabajo de diseño es la piedra angular para no generar que lo que tú produjiste finalmente tenga una vía útil que después se vaya a la basura. Entonces, trabajar con las materialidades y ver cuál va a ser el impacto de eso, hacer trazabilidad, es súper clave. Ahora, cuando uno emprende, esas son palabras grandes, ¿verdad? Sí. Es difícil, en el fondo, hacerse cargo de todo. Por eso yo creo que Totalmente. el modelo de negocio es súper clave al inicio, para que después tú puedas abordar esas otras temáticas. Ir de a poco en el Exacto. camino. Sí, porque al final también lo que hemos estado hablando en todas nuestras temporadas es que la sostenibilidad es una meta y que nunca quizás vamos a ser 100% sostenibles, porque también el mundo cambia y también nos tenemos que ir adaptando a eso. Entonces, ir de a poco como tomando las distintas cosas para ser cada vez más sostenible, pero creo que es fundamental hablar también del tema de la rentabilidad de los negocios, que sin eso, por mucho impacto que generes, no va a ser a largo plazo. Entonces, lograr tener un negocio rentable y que de a poco se va haciendo cargo de la sostenibilidad, creo que es fundamental, sobre todo en mundos donde el propósito es tan fuerte, donde a veces nos enamoramos de este propósito y nos cuesta mirar también nuestro negocio como un negocio y lo empezamos a mirar como un hijo, lo empezamos como a mimar, lo empezamos también a tapar ciertas cosas malas que tiene, como ahí también ser autocríticas para que nuestro negocio crezca y nuestro impacto también. Exacto. ¿Y qué te ha enseñado la economía circular que tú aplicas en tu día a día? ¿Qué me enseñó la economía? Mira, la verdad es que la economía circular me invita a mí a ver como los procesos. Yo soy como amante de los procesos. A veces cuando uno planifica como una vida, o sea, un viaje en la vida, es como, que llegue el viaje, qué rico el viaje, después se te pasó volando el viaje. Pero hay un proceso donde tú decides esa compra, donde tú eliges el lugar, le comentás a tu familia, mira qué rico esto, no sé qué. Los procesos en la economía circular son importantes y yo creo que los procesos son importantes para todo ámbito de cosas en la vida. Como disfrutar el proceso Sí. es vital, es como el viaje más importante, es como... y ahí yo lo asimilo con lo que ocurre como en la naturaleza. Yo tengo un huerto chiquitito en mi casa Sí. y me sorprende cuando salen cosas de la tierra. Totalmente. Como, sí. Y que, claro, no es como hacer un huerto, no es como, ya tengo listo para comer, sino que es todo un proceso de preparar la tierra, de plantar, Exacto. de que demora y de que brota realmente hoja a hoja. Yo creo que eso, Sí. al final, acercarse también a la naturaleza, esos ciclos más naturales, te hace mirar de manera más lenta o más calmada, no sé si necesariamente lenta, pero con más paciencia. Sí. Sí, como de la observación frente a lo que ocurre ahí es muy relevante y te enseña mucho. Y creo que tú dices algo bien importante, es como de manera calmada y paciente en un mundo donde hoy día las cosas son súper inmediatas, es súper importante finalmente. Que también se aplica mucho al emprendimiento o a las empresas cuando estamos en un mundo que compite y que te muestra siempre competir con el otro y uno ve que marcas similares a uno de repente están allá y uno quisiera estar allá y uno no está. Y ahí también va lo de valorar tu proceso, como por algo yo estoy acá y por algo me faltan cosas que hacer y eso no significa que no voy a llegar a esa meta o a ese sueño. Pero hacer empresa también es vivir el día a día y vivir los procesos, como que
siento que también se vende, y estas son las cosas que nosotros queremos mostrar en este podcast, que se vende un emprendedor exitoso, como la figura de una emprendedora exitosa, cuando la mayoría del camino de emprender no es ese momento, no es cuando te ganas un premio. La mayoría es el día a día, es, aunque no estés vendiendo, seguir trabajando, es el proceso. Y yo creo que tener esa paciencia es lo que hace como los grandes emprendedores. Sí, esa perseverancia es muy importante, pero por eso yo lo digo así como desde el amor que hay que tenerle a lo que vas construyendo día a día, que es parte de tu proceso de no sabes dónde vaya a terminar finalmente, pero esa es la aventura de la vida. Y que está vinculado también a tu proceso personal, o sea, tú no vas a llegar allá si no te has desarrollado en ciertas cosas también. Sí. De todo, digo, desde estudiar ciertas cosas hasta tener ciertos problemas que te van a enseñar otras, etcétera. ¿Y cuáles son las proyecciones a futuros que tienen tanto en Kiklos, pero también tuyas personales, en términos profesionales? Sí, yo ahí como uniendo ambas preguntas, yo lo que siento es que hoy día hablamos de sostenibilidad, de economía circular, y yo veo que hay muchos ámbitos de cosas que tienen que ver con la economía circular y la sostenibilidad, que no solo son el reciclaje. El reciclaje es el último eslabón de la cadena. Y hay temáticas que hay que ponerle como ojo ahora, como lo que tú haces también, como el reparar, el reutilizar, que van siendo, ¿verdad?, este viaje de las R, pero que hay otras cosas como vinculadas a tu huella hídrica, tu huella de carbono, muchos ámbitos que son relevantes porque el cambio climático nos va a impactar desde muchos puntos de vista también. Entonces, como ir entendiendo esas otras áreas para mí es súper como desafiante, o tengo puesto el norte o el ojo ahí de otros ámbitos donde impactar también. Hoy día hemos estado como más apuntando a la educación ambiental desde la economía circular, pero yo creo que hay otros espacios y ámbitos que desde lo comunicacional uno puede contribuir para tomar conciencia del cuidado del agua, de un montón de temas que son relevantes para tener un entorno sano. Súper, sí, y harto queda por contar, y porque también se llegue como a una conciencia de todos. Y que en Chile estamos también trabajando mucho por leyes que que ya se tienen que estar aplicando. ¿Cómo veis todo ese panorama? Porque acá se está aplicando ahora la ley de reciclaje, que es la ley REP, y también se está haciendo una hoja de ruta para la economía circular. ¿Cómo ves este momento en Chile para como referente también de Latinoamérica en este aspecto? ¿Cómo veis que va a ser para las empresas o para las personas también? ¿Qué cambios esperas que pasen con todas estas cosas? Sí, bueno, yo lo que veo hoy día es un momento donde la normativa está promoviendo, ¿verdad?, que, por ejemplo, con la ley REP, que las empresas o las productoras de materiales se hagan cargo de lo que ponen en el mercado. Está también en barbecho, hablábamos de la ley de orgánicos, que también es súper importante. También se está trabajando. Pero hay muchas normativas chiquititas que como que hacen que la aplicabilidad de estas leyes sea compleja. Por ejemplo, hay temas que tienen que ver con que el camión de la basura no puede trasladar ciertas cosas porque finalmente son, por ejemplo, los electrónicos, tienen que tener permiso. Es como hay unas normativas que a veces hacen que se dificulte ciertos procesos que podrían ser mucho más instantáneos para mejorar la performance de que el camión del reciclaje, por ejemplo, que un camión que lleva botellas a un restaurante se traiga las botellas de vuelta con ese reciclaje, porque eso es considerado residuo. Claro. Entonces, esa economía inversa de traslado, donde también hay una huella, no se puede realizar porque hay una normativa que lo impide. Entonces,
falta harto desde el punto de vista de la normativa, aunque estas iniciativas son buenas y que obviamente han estado no sé, pues funcionan en España o en otros países y mirando ciertos modelos se han traído acá a Chile y hay falta que, ¿verdad?, haya más voluntad de los ámbitos de las empresas, que yo las veo que sí están motivadas, no sé por cuál de los caminos, si desde la sostenibilidad 100% o también acompañado desde el marketing, que está bien. Y yo creo que la comunidad en general, el ciudadano de pie, de a poco se va metiendo en los temas, pero creo que ahí por eso Kiklos y otras empresas que hagan lo mismo son súper importantes, porque finalmente es un camino de día a día. Yo... Si te enseño algo hoy día y pasa una semana y tú no lo viste, no lo viviste en el cuerpo, se te va a olvidar. Entonces hay que, es como machacar. Y creo que tenemos que seguir en esa línea. El Estado, ¿verdad?, promoviendo estos cambios, obligando en el fondo, ¿verdad?, moviendo la valla con estas normativas que se están generando, las empresas haciéndose cargo desde su aspecto o distintos espectros, ¿verdad?, de lo que ponen y la comunidad teniendo más conciencia. Pero es un trabajo lento, permanente. Sí, totalmente. Y ahí la educación ambiental es súper importante porque también es enseñar las cosas que son realmente importantes. Por mucho tiempo en Chile creímos que el reciclaje era lo que nos iba a librar como del cambio climático, cuando es lo último a lo que tenemos que recurrir, y también eso va en cómo comunicamos. Entonces ahí el rol de empresas como Kiklos o como otras que se dediquen a esto es súper importante para que de verdad cambiemos nuestras conductas y logremos cambiar también el panorama. Sí. Gracias, Caro, por esta conversación. Nosotras tenemos una pregunta que es fundamental para nuestro podcast, que es: ¿cuál es el momento menos fancy que has vivido con Kiklos? Queremos que nos cuentes una experiencia donde quizás todo salió mal, que todas las emprendedoras lo hemos tenido, o quizás también de tu experiencia anterior como emprendedora. Mira, yo creo que el momento menos fancy de Kiklos no lo viví yo, lo vivió el Seba Herzeg, que es uno de los fundadores, Hernán Hochschild también, cuando a partir de este Corfo inicial que ganaron, quisieron hacer el reciclaje en un colegio y finalmente no convencieron a nadie, no lo lograron, no les fue posible, pero su perseverancia finalmente hizo que igual postularan a un segundo Corfo y lograran cambiar la mentalidad y convencer para poder llevar esta educación ambiental en los colegios. O sea, ultra poco fancy, pero finalmente su pasión por lo que hacían los mantuvo ahí en la línea. Y el mío en Kiklos, pucha, menos mal todavía no he tenido. No sé, no se me ocurre uno en Kiklos. Tal vez en mi vida personal yo te diría que súper poco fancy y elegante es esta duda. Yo cuando estudiaba en el colegio yo tenía súper claro que quería estudiar periodismo. Entonces esta duda que tuve después de qué hago ahora que tengo todo, qué rumbo le doy a mi vida y no saber responderla, que la tuve como a los 30 y tantos años, fue poco fancy, pero también de darte cuenta de que en la vida uno siempre sigue aprendiendo. Y eso es motor también de búsqueda, de confianza en la vida, de que vais a llegar al lugar que tenéis que llegar. Poco fancy, pero muy te da una fuerza muy, muy importante como para moverte. Y para reinventarte y cambiar en los momentos Exacto. que tengáis que cambiar. O sea, volvemos de nuevo al proceso, sí. Que cada uno vive sus procesos distintos y eso acompaña también los procesos de emprender o de hacer empresa. Sí, ¿no? Y como yo me acuerdo de ese momento que yo decía, tengo casi 40 años, ¿cómo no voy a tener claro lo que quiero hacer? Era como súper autocastigador. O sea, es como ya se supone que a esta edad uno tiene la familia armada, la casa lista, las cosas claras y no tiene por qué ser así tu camino.
sí, como lo que tú decías, Ignacia, así como el de al lado, a veces uno ve que el emprendedor que hace lo mismo que tú está por allá y tú aquí todavía. Nada, es como el camino propio te va a enseñar, te va a llevar donde tenga que estar. Exacto. Así que muchas gracias, Caro, por esta conversación, por aprender más sobre Kiklos, pero también por aprender más sobre ti, que seguramente eres una tremenda profesional que va a llevar a Kiklos y a otras cosas mucho más lejos. Así que gracias. Muchas gracias a ti, Ignacia, muchas gracias a las chicas del podcast. Feliz de estar acá y de aportar con la experiencia a otros. Feliz. Gracias. Nos encanta saber que esta empresa sostenible eligió a mujeres power para liderar. Y lo que más me gustó de conversar con Caro fue reflexionar sobre la importancia de la comunicación de la sostenibilidad y entender la economía circular como un camino que podemos aplicar en nuestro día a día. Para conocer más de la historia de esta empresa, visita kiklos.cl. También te recomiendo que visites nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram como @notfancy.podcast y también en nuestro sitio web notfancy.cl. Nos vemos en un próximo episodio. Esto es Not Fancy by Minka, un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.